Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en medio de esta polarización nacional que hay alrededor de la segunda vuelta, en la que apenas décimas de puntos separan al candidato Castillo de la candidata Keiko Fujimori, y en la que se acumulan una serie de denuncias de irregularidades, de denuncias de fraude en mesa, de impropiedades en el proceso electoral, y en el que incluso la idea de una legitimidad de una eventual proclamación de un presidente se convierte en una enorme interrogante. Decimos, en medio de esta situación turbulenta, llena de sombras para el futuro político, ha surgido una novedad en la política en las últimas 2 décadas: la irrupción de las masas, pero masas de verdad, concentraciones ciudadanas de a verdad, no las concentraciones ciudadanas que conocíamos que solía desarrollar la izquierda, que apenas llegaban a los 10, 15 mil personas, pero que se caracterizaban por el ejercicio de un activismo militante y el ejercicio de una violencia confrontacional que a veces producía desenlaces fatales. No estamos hablando de ese tipo de concentraciones ciudadanas. Estamos hablando de concentraciones ciudadanas que pasan las 300.000 personas, o la reunión del sábado pasado del 500.000 de personas en la Avenida La Peruanidad. Bueno, este fenómeno de masas, este regreso de las masas, de la ciudadanía, a la participación en la calle, merece ser interpretada. La centro derecha está sorprendiendo a América Latina, porque la centro derecha peruana está tomando las calles de América Latina cuando las calles de Santiago, las calles de Bogotá están tomadas por grupos de activistas y militantes de izquierda. Para hablar de estos temas tenemos el día de hoy la grata presencia de Lourdes Flores Nano, la lideresa política del socialcristianismo que ha acompañado esta última etapa a Keiko Fujimori, que ha permitido desarrollar un sentido de oposición y de fiscalización ante las autoridades electorales. Vamos a hablar de estos temas y ella ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Lourdes Flores, gracias por este diálogo. Muchas gracias, Víctor Andrés, encantada. Muchísimas gracias. Bueno, mi primera pregunta tiene que necesariamente sobre el tema electoral. Tal como van las cosas, el Jurado Nacional de Elecciones se niega a contrastar las actas cuestionadas con el padrón electoral y es algo que sorprende a medio mundo. Si las cosas van en ese sentido, ¿cuál es el desenlace de este resultado electoral? Es decir, hoy día yo he escuchado al señor Alfredo Barnechea señalar que no se puede aceptar una eventual programación de un presidente en esos términos. ¿Qué piensa usted? ¿Hacia dónde vamos, señora Florenal? Es una lástima realmente que, habiéndose agotado limpiamente, como tiene que ser democráticamente, con la Constitución en la mano, los argumentos, la presentación de documentos, de lo que un ciudadano y una organización privada puede hacer, pericias, estudios estadísticos, argumentación jurídica, el Jurado Nacional de Elecciones haya abdicado de su función. El resultado que el jurado, y peor aún que en las próximas horas, como he dicho esta mañana en una entrevista radial, todavía están pendientes de resolver 320 y tantas actas, ¿no? Y pareciera ser que el jurado no solo quiere ignorar las 17 que tiene que ver sobre el tema de fondo, no dar oportunidad de una defensa final en los temas de un plazo alegado, discutir si se pagaron unas tasas que fueron pagadas, es decir, no quiere ni siquiera dar los últimos días de un debate y de exposición de ideas, que por supuesto se ha pedido caso por caso la necesidad de una audiencia, pero en fin, eso será en el anécdota. El jurado ha abdicado de su función constitucional de buscar la verdad para asegurar con su decisión que ese número que finalmente dé para ambos candidatos representa la verdad electoral, y con eso, como decía tu introducción, penosamente, porque cuando se creó una autoridad electoral autónoma era para que eso no se repitiera, cualquiera sea el resultado, y aquel a quien proclame nacerá con una enorme ilegitimidad, porque esa autoridad electoral podrá dar un número, pero cuando menos la mitad de los peruanos pensamos que lo ha hecho sobre la base de una abdicación de sus funciones. Por supuesto que las cosas tienen un curso y vendrá un curso político, pero eso no quiere decir que las acciones legales en curso no sigan. Hay una demanda de amparo presentada por el exdecano del Colegio de Abogados, Javier Villestein, que sigue un curso.
hay denuncias penales presentadas por distintas personas, entre ellas por la excongresista Jenny Vilcatoma, que apunta al peligrosísimo problema o al gravísimo problema de muertos que subsisten en los padrones electorales, y esa indagación tomará su tiempo, pero seguirá. Hay cuestionamientos formulados administrativamente que seguramente seguirán respecto de la postulación en sí misma de la lista del señor Castillo y particularmente de un mono grotesco de su vicepresidenta, la señora Boluarte. Y finalmente, como he dicho también esta mañana, sin perjuicio que las cosas sigan el curso político y jurídico que corresponde, el Tribunal Constitucional peruano ha sentado hace mucho tiempo ya la tesis que no hay área exenta de control. Y en consecuencia, son tantas las vulneraciones constitucionales que deberá ejercerse a través de las acciones legales pertinentes. Repito, las cosas seguirán su curso, pero deberá ejercerse el control constitucional, de modo tal que quien imagine que con un papelito en el que blande un resultado, no habiendo cumplido su función, se acabó todo tipo de fiscalización y control, creo que comete un grave error, sin perjuicio de que la historia política y la realidad, a su vez, impongan a esas personas la propia sanción que merecerá. Y la sensación, señora Flores Nano, es que los peruanos, después de la segunda vuelta, estamos viviendo una tercera vuelta en la que se acumulan estas irregularidades. Pero ante una eventual proclamación, uno siente que va hacia una cuarta vuelta. ¿Y sabe por qué? Porque si fuese proclamado el señor Castillo en estas condiciones, con ese nivel de cuestionamientos, hay que tener en cuenta que el señor Castillo en realidad tiene un programa que busca quebrar el orden constitucional, es Sin duda decir, alguna. ellos no han renunciado a la convocatoria de una constituyente, por más que lancen el fuego artificial de el señor Julio Velarde se mantenga. No lo ha hecho el señor Castillo, no lo ha hecho el señor Cerrón, pero déjeme decirle algo más, tampoco lo ha hecho el señor Pedro Franque. Ellos y todos ellos están absolutamente de acuerdo en la constituyente. Y no hay manera de impulsar una constituyente con la actual mayoría del Congreso si no es a través del quiebre institucional. Entonces, vamos de todas maneras ante una decisión eventual, audaz del jurado, a una cuarta vuelta en donde la confrontación parece será la característica del país. Y por eso creo que lo que usted señalaba en su intervención inicial, de una valiosa movilización ciudadana del centro-derecha, de las clases medias a las que usted ha hecho alusión en sus primeros comentarios cuando a raíz del resultado electoral se fue remontando de un original 13%, en mi concepto, a poco más del 50% y no a poco menos, como el jurado pareciera querer señalar. Ha habido allí una movilización ciudadana de unas clases medias, unas más consolidadas y otras emergentes, que a lo largo de este tiempo, precisamente porque nos quedaremos viviendo en el Perú, porque hemos podido tener quizás mi generación un poco más de tranquilidad para su propio desarrollo, porque aspiran los padres a que sus hijos tengan el destino que con sacrificio ellos lograron, por mil razones, comprendemos los riesgos que esto tiene. Para nosotros no se trata de cerrar la casa e irme donde sea o no tengo nada que perder, no. Fruto del esfuerzo de nuestros padres, fruto del esfuerzo de nuestras generaciones, fruto de la migración hacia las ciudades y el sacrificio de padres, quizás algunos con una educación muy limitada, pero que han hecho todo el esfuerzo para que sus hijos tengan la mejor educación. En fin, hay un cambio social en el Perú en los últimos 30 años que a mí me satisface, puede haberse manifestado también ahora en esta sincera convocatoria que puede de repente reunir a unas señoras como las que reunía hace unos días, que movilizan con sus buses a su gente amiga y que llaman en San Isidro, en Miraflores, pero también a comerciantes de El Salvador, de Amarra, porque se trata de manifestación en Lima. Cuando hagamos lo propio al interior del país, estoy segura que ocurrirá lo mismo. Es decir, hay una movilización ciudadana que tiene que mantenerse vigente. ¿Por qué? Porque no es menor, si fuera el caso de lo que estamos comentando, y el jurado impusiera, como pareciera, un resultado, no es menor el riesgo del país vive. Olvidaba señalar que a todo eso se suma, tuve el gusto de estar ayer en un encuentro con los militares en retiro, que es otro esfuerzo organizativo interesante. Por supuesto, absolutamente reprochable el hecho que el presidente de la República y la ministra de Defensa pretendan coartar la libertad de expresión de quienes, siendo, por supuesto, militares, porque son profesionales militares, pero son civiles en el sentido que tienen todos los derechos ciudadanos y todo el derecho de expresarse. Pero ahí hay otra organización muy interesante de gente que ha vivido el terror, que son precisamente los combatientes de los 90, o quizás tienen hermanos o hijos también en las propias Fuerzas Armadas. Entonces, hay una reacción de preocupación. ¿Ante qué?
ante dos amenazas muy serias, una externa y una interna, y ambas convergiendo de manera muy peligrosa. La externa, la pretensión de hace muchos años del comunismo internacional, de ese eje que en toda América Latina se ha organizado, del castrochavismo, del Foro de Sao Paulo, de la Reunión de Puebla, del socialismo del siglo XXI, de ir poniendo pies en América Latina. Obviamente es la influencia cubana y su inteligencia y sus operadores que nos puso en Venezuela destruyendo un país, ¿no es cierto?, que ha tenido la riqueza del petróleo, metiéndose a Bolivia en su combinación de indigenismo, de país pluriétnico, etcétera, con la presencia de Evo Morales, con una forzada reelección, con una pretensión y con un manejo de recursos naturales muy poderoso, muy importante, que hoy trata de poner que aparentemente puede llegar a poner un pie en el Perú y que querrá hacer no solo por razones geopolíticas, por supuesto, políticas tiene interés, también porque el sur del Perú es muy poderoso con su litio, con su potencial de cobre, así es. Entonces, hay muchos intereses en juego que tratan de destrozar lo que los chilenos han logrado. Doctora Flores Nano, entrando a ese tema, ¿no? Permítame comentar la idea. Y junto con eso que viene de fuera, adentro el cóctel que llevó al poder al señor Castillo es sumamente peligroso. Es una combinación de Movadef, Braem, operadores incluso hasta más radicales, no sé si son los más fuertes o no, estos que tienen vínculos con Hezbollah, un operador como Cerrón, que además muestra pues una inescrupulosidad absoluta, y entonces uno dice, y en medio de todo esto ahora aparecen unos jovencitos, en fin, jovencitos digo yo porque somos más o menos de mi generación, en fin, que dicen, no, nosotros somos los salvadores, a veces Pedrito Frank, que yo soy la persona. Eso me parece que es una ingenuidad, pero sin nombre, ¿no? No, pero además, no solamente es ingenuidad, sino es la vanidad, es la soberbia de creer que uno puede dominar todas las circunstancias y finalmente es una manera muy criolla de ver el mundo andino o al dirigente sindical que va a llegar al poder. No se dan cuenta los nexos ideológicos, la intensidad, la densidad ideológica de ese proyecto y de esa ortodoxia. Finalmente son los clásicos mencheviques que luego de la proclamación probablemente hagan llamados dramáticos a cortar ese proceso. Yo tengo esa tesis. Pero, doctora Flores Nano. Pero, Víctor Andrejo, pero entonces su reflexión, que es la pregunta que no llegué a responder por hacer este antecedente, entonces, junto con las acciones legales que sigan, la movilización ciudadana vigilante es fundamental, porque le doy toda la razón. Mire usted, sería hasta leal con su electorado, con el señor Castillo, el día de su juramentación, ¿no es cierto? Sería leal con su electorado. Diga, yo no he engañado a nadie. Yo dije que quería una nueva constitución y planteé su fórmula, cualquiera ya sea. Desde la brutal, ¿no es cierto?, cierre el Congreso, que no lo creo, hasta unas más sofisticadas tratando de encontrar fórmulas constitucionales para llevar adelante esto. Este centro derecha que se ha organizado y que ha nacido porque tiene esa genuina preocupación, no puede poner los brazos abajo y decir ya estamos vencidos, de ninguna manera. A eso voy, doctora. Ahí mire, comienza una resistencia. A eso voy. Yo, mire, en cualquier escenario, ya sea un gobierno del señor Castillo o ya sea, digamos, un gobierno de la señora Keiko, o ante la hipótesis de que el Perú, a mi entender, recupere cierta racionalidad y se llegue a un acuerdo político para hacer nuevas elecciones y evitar la confrontación o estos de guerra civil. Ante cualquiera de esas hipótesis, la novedad de la política peruana es la centro derecha tomando las calles. Le comento, en América Latina hay una sorpresa. ¿Sí? La gente está abismada por la manera como la centro derecha ha tomado las calles, abuelos, padres, hijos, nietos, marchando con el polo. Y no marchan, mire, se lo voy a decir con absoluta franqueza, no marchan solo por defender el voto de Keiko Fujimori o porque estén con un líder de por ahí, ya sea con el señor López Aliaga o con el señor Mauricio Mulder o con la señora Lourdes Flores. Marchan por primera vez con una idea previa, con una imagen borrosa de país. Es una marcha anticomunista que prefigura un país con libertades. Entonces, la pregunta que uno se hace, se lo digo con toda sinceridad,
los líderes históricos de la derecha, entre los cuales está usted, los nuevos líderes que han surgido, como el señor López Aliaga, bueno, la señora Keiko Fujimori, por supuesto. no, el señor Jorge el Castillo, el señor Mauricio Mulder, Y estos jóvenes ¿no? valores, que hay gente nueva, buena, Y valiosa, sin los duda. nuevos colectivos, Sí. y los nuevos colectivos, Vania Taís, Daniel Córdoba, en fin, toda esta gente que le ha puesto tanto, ¿estará en condiciones de darle a este 500.000 de personas que se reunieron en la Avenida de la Peruanidad y luego 50.000 fueron a rezar con Keiko Fujimori a la Plaza Bolognesi? Yo me pregunto, ¿estarán en condiciones de darle un curso organizativo? Porque finalmente, en la posibilidad de mantener esa movilización y esa organización, se juega la derrota o el triunfo del comunismo en el Perú. ¿Cómo no? Mire, Miguel Andrés, me parece muy bien que además al día de hoy pongamos todas las alternativas en la eventualidad que en un rapto de sensatez se encontrar una salida, se hiciera la auditoría, se descubriera la verdad, se encontrar una salida política bien para proclamar a quien yo creo que gana las elecciones para encontrar una salida y triunfara este sector representó y ha representado a la señora Fujimori, igual la amenaza está a la puerta. En consecuencia, las obligaciones del quehacer son muy grandes. Si tuviéramos que hablar de un plan de gobierno, evidentemente habla de la defensa de un modelo económico, pero de su perfeccionamiento, de su corrección, de la renovación del Estado para ciertas tareas. Pero en la eventualidad que la tarea sea la de resistencia democrática, con mayor razón. La defensa de las libertades, pero no de la libertad de hacer lo que me dé la gana, sino de la sensación de saber que se ha podido en un país libre, en un país democrático, alcanzar un esfuerzo y que hay conciencia del desafío por hacer, que no se corregirá, por supuesto, con un modelo colectivista, ni estatista, ni mucho menos con una revolución trasnochada, ¿no es cierto?, de un modelo comunista de los 60, o peor aún, del violentismo del sendero. Entonces, todo esto es una reacción que genera, necesita mantenerse unida y vigilante. Yo creo, con absoluta mi respaldo, mi cariño, mi lealtad, mi compromiso con el Partido Popular Cristiano, que además tenemos que reinscribir, etcétera, es vitalicio, perpetuo, con mayor razón después de la partida de nuestro líder fundador. Pero creo que el momento actual, junto con ese esfuerzo, que habrá que hacerlo de todas maneras, es que lo más importante es que las fuerzas que compartimos estos ideales forjemos auténticamente este frente, voy a llamarlo, se llamará como tenga que llamarse, pero este frente unido en favor de la libertad y de la democracia, en defensa de la libertad y la democracia. Eso incluye a los partidos políticos, todos, los inscritos, no inscritos, a esta ciudadanía que se ha organizado, a la que hay que darle también un cauce y organizarla, que permita la capacidad de movilización, a las respuestas que vienen siendo dadas desde una generación joven muy valiosa. Usted mencionaba unos nombres, pero también los que estarán sentados en el Congreso. Gente como esta chica Barbarán de Fuerza Popular, me parece una revelación entre Adriana Tudela, Alejandro Cabero, espero, confío mucho en Mari Carmen Alba de Acción Popular y no conozco a los demás, seguramente habrá gente muy valiosa que tiene que tener un espacio. ¿Y cuántos otros líderes, Andrea Lanata de mi partido, en fin, cuántos otros líderes que están allí, ¿no es cierto? Y que este es su momento, hay que darles. Los mayores tenemos que unirnos a esos jóvenes para que ellos sientan que este es su momento. A eso sumar, por ejemplo, este movimiento de la familia, voy a llamarla así, militar, policial, preocupada por la situación, la de los pequeños empresarios. Es decir, yo creo que hay una posibilidad que a veces Dios escribe pues derecho en líneas torcidas, una posibilidad quizás del resurgimiento, de momento, sin rótulo y por supuesto sin personalismos. Usted ha dicho que si algo tenemos que mirar son ejemplos. Yo que he seguido durante tantos años y tan de cerca, y con amistades y con mucho cariño, todo el proceso venezolano, por ejemplo, Por si algo ejemplo, le hizo mucho daño fue la división. Fue así es. finalmente que no hubiera capacidad de un entendimiento, de un mínimo común denominador, nos enseñaban en matemáticas, ¿no es cierto? O sea, aquello que nos une. Pueden haber matices, nadie está pidiendo que seamos todos hermanitos y que no, pero hay un mínimo común denominador, hay unos Usted, valores a defender. usted ha dicho algo muy importante. Si el chavismo, el comunismo, el colectivismo avanzó en Venezuela, es por la falta de la eficacia de la resistencia de la centro derecha. Y uno de esos temas es la división. Total. Pero el otro asunto, doctora Flores Nano, y este es el otro de los grandes temas, es que la derecha, desde la caída del muro de Berlín,
no tiene una teoría organizativa. La organización de la política y de la sociedad generalmente ha sido copada por la izquierda. ¿Cómo hacemos para que... Y ahí, déjeme decirle, hay que volver, no obstante que hay redes sociales, telecomunicaciones, internet por todos lados, hay que volver a los principios clásicos, ¿no? ¿Cómo se organiza un gran frente de centro derecha que tenga capacidad de respuesta electoral, capacidad de respuesta y organización permanente? Por ejemplo, ¿no? El día de hoy en el Congreso se nos quiere decir que el Congreso no puede elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional y 300 personas de la izquierda, porque eso es la izquierda, 300 personas se reúnen, ¿no? Y dicen, bueno, pues, que no se elija porque no corresponde a este Congreso legitimado. Bueno, un frente de centro derecha debería decir que elegir el Tribunal Constitucional es la manera de preservar el equilibrio de poderes y la continuidad de los contrapesos en la República. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo Bueno, hacemos, doctora Flores Nano, para que algo de eso surja y evitemos los errores, no solamente de Venezuela, sino de la derecha chilena, de la derecha colombiana? ¿cómo no? Quizás haya un tema previo que me parece todavía muy intuitivamente, pero que también me ha dado gusto constatar en estas semanas. Y me alegro haber sido una de las personas que creo que ha ayudado a que eso ocurra. Pero cuando el sábado pasado Mauricio Mulder dio un discurso vibrante, inteligente, fuerte, pero articulado, razonado, con unas tesis. Cuando ayer Alfredo Barnechea, sobre cuyas tesis hay que conversar, porque en eso consiste en buscar comunes denominadores, absolutamente, pero nuevamente, o Jorge del Castillo es una exposición muy articulada de lo que pensaba que estaba pasando. Es un hombre que además tiene una cercanía, por ejemplo, a todo el proceso boliviano, venezolano y boliviano muy certera. Me da la impresión que, primero para muchos jóvenes, ha sido descubrir, porque me lo han dicho con mucha sinceridad muchos, ha sido descubrir que hay una escuela que ellos no han tenido y que nosotros hemos tenido. Y que volver a esa escuela de formación política, que es la que te permite mirar un poquito el bosque y no la coyuntura o la respuesta, ¿no es cierto?, de los X caracteres en el Internet, que además no niego, porque nos tocará a los más viejos también seguir esas cosas nuevas que son parte de la realidad actual, pero creo que eso es muy bueno. Cuando ayer en el diálogo con los militares, claro, un militar duro nos decía, los políticos son responsables, pero después en el diálogo se veía que en el fondo también esa plaza era una forma de entendernos, ¿no es cierto? Porque quizás nosotros no comprendimos suficientemente lo que ellos hicieron en los 90. Yo fui una crítica muy dura de lo que consideraba que era un proyecto cívico-militar y creo que no era buena la interrupción democrática, pero ¿cómo no valorar lo que esta generación, la que estaba ahí el presente, había hecho por el Perú para tener hoy democracia? Y ellos a su vez miraban con resistencia a la política, porque estos años han sido años de eliminación de todo tipo de referentes. Entonces, en la reconstrucción, hoy se habla de ese proceso como un proceso en general en muchas cosas de deconstrucción, ¿no es cierto? Hay que deconstruir modelos, desde la familia, pasando por el sexo y la diferencia de varón y mujer, pasando por la política, por los modelos, todo eso es una corriente filosófica muy fuerte que el posmodernismo ha traído. Entonces, yo creo que también una de las cosas que ojalá logremos inculcar en estos años es la necesidad de volver a mirar la política como una actividad seria. Y por supuesto faltará en todo esto el papel de los medios, ¿no? Que es un tema medular, ¿no? Y nos estamos olvidando de algo, el papel de Keiko y Fuerza Popular. Ellos también tienen un enorme papel que jugar en esta centro derecha. Una persona que conquista, aunque sea porque conjuga personas unidas por un sentido que no sea ella, pero que logra llevar al país de 13%, yo creo que a 50% y poco más, es una figura que no puede de ninguna manera decir no tengo nada que hacer en la vida política. Tendrá que hacerlo, también sumándose con ese potencial y con esa capacidad, de esta capacidad que el Fujimori ha tenido de organizar una derecha popular, ¿no es cierto?, a un proyecto más amplio en el que nadie sobra. Todos tenemos que ponerlo en nuestra parte para entender y todos morigerarnos y todos comprender que uno puede estar en un extremo y pensar una cosa, pero yo no le puedo negar a López Aliaga su capacidad de convocatoria de sectores más conservadores de la sociedad
y no le puedo negar que ha hecho un esfuerzo Pero interesante, renovador, con su estilo. la grandeza de la República, o sea, si esta República tiene que renacer, si la política tiene que renacer, solo está en la grandeza de todas las personas que usted ha mencionado, de López Aliaga, de Keiko Fujimori, de Mauricio Mulder, de Jorge del Castillo, en fin, los nombres van y vienen, de Francisco Tudela, de todo. En esa capacidad, en esa grandeza, de poner, de separar las distancias, las diferencias y poner en una mesa la posibilidad de la unidad. Yo el otro día conversando con un amigo me decía, ¿y cuál es lo clásico en política para organizar? Bueno, se me ocurrieron dos cosas, ¿no? Nadie tiene una respuesta sobre eso. La organización distrital y el ideario. Y el ideario, que es lo que solían hacer generalmente Sí, los bueno, clásicos. un partido es eso, ¿no? Es la Es, organización a partir de un puñado de ideas básicas que son las que claro, te unen, claro. la organización territorial. Y bueno, digamos, la derecha peruana en el siglo XIX tuvo una de las experiencias de organización más impresionantes de la historia republicana, salvando las distancias con el APRA. Lima tenía, yo le contaba, 100.000 habitantes en ese entonces. Y el Partido Civil, el primer partido que llega al poder luego de 50 años de militarismo por independencia, tenía 10.000 militantes y marcharon a la Plaza de Hacho el 10% de la población de Lima, y era una organización territorial, ¿no es cierto? Es decir, ese tipo de cosas inevitablemente van a tener que estar en el debate político, cosas que creíamos que ya no existían más porque el Internet, el Twitter y la red, un Twitter reemplazaba la esencia de la política clásica. Eso es lo que ha venido sucediendo. Para no parecer que estamos haciendo una reflexión ajena, ¿no es cierto?, a la era digital, sin duda este dinamismo juvenil o estas capacidades de movilización que ya no nacen, ¿no es cierto?, del comité central que le dice al comité distrital que el comité distrital moviliza a los militantes, sino quizás el mensaje que se transmite viralmente en segundos, todo eso ayuda, todo eso es parte de la modernidad. Pero volviendo al esencial del planteamiento que tendrá que desarrollarse, si el Perú va a necesitar, en cualquier circunstancia creo yo, la necesidad de una resistencia, de una defensa, vamos a hablar en positivo, de una defensa de la libertad y la democracia. Hay que ser consciente que se tiene que ser un frente unido, que tiene que ser un frente plural. El aprismo, por ejemplo, yo creo que juega un rol muy importante, entre otras razones, porque como recuerdan todos sus líderes, ellos fueron forjados en una escuela muy fuertemente anticomunista, organizativa y muy fuertemente anticomunista. O sea, ellos fueron un soporte del comunismo muy fuerte, al punto que el comunismo nunca tuvo presencia electoral y ellos representaron digamos, a los sectores sociales, laborales, quizás en el campesinado hubo más presencia de la izquierda, pero hay una mirada de una organización que no de los que hemos representado más a sectores medios urbanos, como el Partido Popular Cristiano, los nuevos partidos, y el fujimorismo, qué duda cabe, estas fuerzas militares, estas redes juveniles todo eso tendría que tener un cierto cauce, que con su pluralidad, con su independencia, nadie tiene que someterse, pero algún tipo de organización para estar muy alertas y muy vigilantes desde el primer minuto, porque yo también creo que el zarpazo no va a esperar mucho tiempo. Puede tratarse de adormecer un poco, pero hay que estar vigilantes desde el primer minuto y frente acá. Primero para recordarle, si es que fuera el caso que el señor Castillo fuera finalmente proclamado después de este proceso, cuán feble, cuán débil, cuán poco legítima es su elección, para ver finalmente cómo compone en medio de este sancochado, de este mare magnum de tensiones y de intereses, digámoslo con claridad, de distinto tipo, unos más militares, unos más políticos, unos más ideológicos, otros más naif, más profesionales, o también de una cierta supervivencia desde el Estado. Todo esto está mezclado en un proyecto tan incierto que el Perú necesita que haya claridad. Y ya vendrán los tiempos posteriores, pero este es un momento en que no se puede repetir el error de otros países en los que, por haberse dormido, digamos, después pasó la ola y cuando se quiso despertar ya la ola había tapado. En fin, Doctora, es un momento muy importante para el país. yo insisto en este tema organizativo. Sí, no, sí, le ¿Sabe tomo por toda la qué? importancia Porque que dice. nos han detenido el capitalismo peruano, ha sido detenido.
con pequeños niveles de organización. Mire, cuando nos bloquearon Conga y Tía María, eran minorías organizadas que bloqueaban carreteras. Pero los partidos de la derecha, como no estaban organizados o no existían, eran incapaces de movilizar a la mayoría nacional en la defensa de esas inversiones, en la defensa de ese crecimiento, de ese capitalismo. Bueno, todo eso va a estar exacerbado a la enésima potencia en esta Sin duda, situación. sin Cuando el duda. señor Castillo quiera nacionalizar una mina sin pasar por una ley en el Congreso, ¿no? Es decir, si pasa eso, si eso puede hacer el señor Castillo, entonces la constituyente ya está en camino. Y si Desde la luego. gente, ¿no? Y fíjese que siendo pequeños y temporales, han habido hasta dos momentos que yo recuerdo interesantes de mi vida, ¿no? Uno que fue mi propio surgimiento. Cuando Alan García en el año 87 pretendió la estatización de la banca, salvando las distancias, yo creo que hoy la amenaza es mucho mayor y la preocupación y la capacidad de movilización es mucho mayor, pero hubo una movilización que permitió el surgimiento de Vargas Llosa, del Fredemo, y de alguna manera el inicio de las ideas liberales que llevaron no a Vargas Llosa al poder, pero sí a las ideas liberales que luego encarnó el señor Fujimori. Esa fue una reacción ciudadana, también de sectores medios, que sintió, vio que ese camino era un camino irreversible de deterioro económico y que permitió luego capitalizarse, insisto, no hacia el triunfo de quien lo lideró, sino hacia el triunfo de otra figura que finalmente hizo eco de esas ideas y vino la gran reforma liberal de los 90. Entonces, es un momento. Y hay otro momento que yo siempre destaco, muy pequeño, muy circunstancial, pero no menos simbólico. Ese fue más confluyente, ahí hubo sectores de derecha y sectores de izquierda, que fue el momento en el que se destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional, que fue quizás el momento más dramático del inicio de la pretensión del camino reeleccionista de la tercera reelección de señor Fujimori, en el que estuvimos congregados igual figuras de la derecha y la izquierda, el surgimiento del Foro Democrático, la búsqueda de la no reelección, etcétera. Pero destaco esta movilización porque yo tengo tan grabada en la memoria, y era parlamentaria en ese momento, cuando en la Plaza Francia concurrían por igual chicos de las universidades privadas, con lemas muy simbólicos, muy alegóricos en ese momento, y muchachos de la cantuta, ¿cierto? Entonces, eran jóvenes que los unía. El Tribunal Constitucional, ese era un valor, no, era la sensación que había el inicio de un proyecto autoritario, la consagración de un proyecto autoritario. Entonces, hay momentos en que la sociedad puede ser convocada a partir, si quiere usted, de temores o de la defensa de valores. Yo creo que este es un momento en ese sentido y por lo tanto hay que mantener, y nadie sobra. Ese es el concepto central para mí, que yo procuraré sin ningún interés que no sea mi voluntad de lograr este propósito, de entregarle los años que Dios me dé vida, a aportar lo que siento que hoy día es valioso. Creo que nuestra formación política, porque tuvimos la suerte de tener maestros de maestros, entonces hoy nos toca, y nos toca hacerlo pluralmente. Entonces es mucho más lindo, es una entrega mucho más generosa, porque es más amplia, más convocante. Ya surgirá el liderazgo, ya verá. Hoy es una cosa más amplia, que tiene que tener expresiones muy concretas, por supuesto la expresión parlamentaria. La conjunción de bancadas que defienda la libertad y la democracia es un primer soporte importantísimo. Y tienen que hacerlo de una manera que rescaten el valor de estas ideas en el Parlamento. Que ganen los debates, creo que hay la fuerza necesaria para poder controlar desde ese Parlamento también los arrestos, pero que como sabemos, eso lo saben ellos, y van a cometer más allá de eso, ese grupo tiene que ser defendido como la primera barrera y sumarse a eso una ciudadanía. Entonces, la construcción de esta resistencia democrática, de esta búsqueda de defensa de la libertad, es un proyecto desafiante y yo también convengo con usted que necesita una dosis de organización y no de este, hoy es una cosa muy espontánea, ¿no es cierto? Ese espontaneismo hay que canalizarlo y hay que organizarlo y para eso tiene que haber mucho desprendimiento y mucha voluntad de servir al Perú. Creo que tiene que haber nos hemos puesto la camiseta peruana, ¿no es cierto? Y eso nos ha identificado, estábamos todos con nuestra camiseta peruana. Bueno, eso que es un sentimiento no se tiene que dar solamente cuando el Perú juega en el estadio, sino hoy que precisamente están en riesgo hay tantos riesgos para nuestro país. Y la batalla, hay que decirlo, va a ser muy dura y por lo tanto tiene que ser mucha la firmeza. Muy bien, doctora Lourdes Flores Nano, infinitamente agradecido por estas De más está interesantes decirle, reflexiones. Víctor Andrés, que necesitaremos muchos más editoriales del Montonero y muchas más reflexiones, a veces críticas, porque eso también es muy bueno. Es decir, cuando usted, que tiene una pluma dura y crítica, también dice con certeza y da los golpes que corresponden, también es una forma en que todos tenemos que ser muy plurales,
muy tolerantes, que es una cosa que a veces no entendemos. Si verdaderamente queremos ser libertarios, si queremos defender la libertad, tenemos que aprender a ser tolerantes y plurales. Pero yo confío que son tantas las amenazas para nuestro país que estemos a la altura de las circunstancias. Tal vez, quién lo sabe, este es el verdadero reto del Bicentenario. Vamos a llegar a un Bicentenario triste, con 180.000 muertos, con una situación política impensada, sin un proyecto nacional a puertas, pero quién sabe, de repente este es el gran desafío para que a partir de ahí construyamos algo distinto. Dicen que cuando la noche está más oscura, más cerca está la luz. Sin la menor duda, así es. Muchas gracias. Doctora Flores Nano, muy agradecido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.